Buenos días, soy Juan José Angulo Aguilas 8, matrícula de estudiante 188-933. Grabo este video para la materia de sistemas embebidos. Es el video del pie, entonces voy a proceder. Es el teclado del carro. Este es el encabezado. Declaro el pin que voy a usar, el ADC, las configuraciones de los fusibles, el clock. Le pongo nombre a mis puertos, declaro el timer 1, los registros del timer 1, el tycoon que es para configurar el timer 1, la opción red que uso para activar las resistencias pull-up del puerto B, inicio la comunicación I2C, incluyo la librería para utilizar el LCD con el I2C. Estas son mis variables. Las variables para el LCD, para el control del LCD del tiempo y también del teclado. Las del teclado. Aquí está el array numérico donde guardo los valores de cada tecla. Mis variables para el odómetro y velocímetro. Mis variables para el medidor de temperatura y gasolina. Y mis variables para la puerta y las direccionales. Y ahora la rutina de configuración inicial. Limpio el bit 7 del option reg. Con esto las pongo en pull up, las resistencias del puerto B. Así que me ahorro usar unas resistencias ahí para el teclado. Coloco mi puerto A todo como entrada. El puerto B la mitad como salidas y la mitad como entradas. DRB0, RB3 son salidas y DRB4, RB7, que son donde tengo las interrupciones por RB como entradas. El R0, que es donde va el pulso de timer 1, va como entrada y el resto van como salidas. Y del puerto D, mitad como entradas, que son los de, perdón, la voz, de las direccionales, o sea, las entradas de las direccionales. Y estas otras son las salidas de las direccionales. Configuro el puerto ADC como todos los pines análogos y lo configuro también para que utilice el clock interno, o sea, para que se base en el clock interno para sus conversiones. Habilito interrupción RB, bueno, las globales, ya luego individualmente el RB, el timer 0, el timer 1. Configuro el timer 0 para que sea con el clock interno. El prescaler de 256 para que me haga una buena división, porque ocupo que haga una división grande. Y este no es necesario realmente porque el timer 0 es de 8 bits por defecto, o sea, no puede ser de 16, pero lo pongo igual. El, Coloco el timer 0 en 217 porque esto con la fórmula de la base de tiempo me da 10 milisegundos de base de tiempo. Luego, con esto configuro el Tycoon, bueno, el T1 con, el registro T1 con, que estos dos, al limpiarlos, me pongo el prescaler en 1.1, porque como lo voy a usar como contador, pues lo quiero usar sin prescaler, básicamente. No lo sincronizo con los pulsos del reloj. Y con esto lo pongo en como modo contador de pulsos al limpiar el bit 2. Ahora al encender el bit 1, activo el timer 0. Y al activar el bit 0, eh, perdón, siempre leo aquí. Lo pongo en modo contar de pulsos y con esto activo el timer 0. Se me destantea. Y ahora en esta parte se me hizo más fácil el ensamblador que en C. Entonces con la etiqueta SM y empiezo a escribir ensamblador y cuando quiero dejar de escribir ensamblador le pongo enter SM. Y básicamente muevo a los dos registros del timer 1 al H y al L. Los pongo en FF y FF. Esto básicamente significa que mi timer se va a desbordar cada segundo. Bueno, voy a usar mi llanta tiene una circunferencia de 2 metros, significa que se va a desbordar cada 50 pulsos para que el odómetro avance a 0.1 kilómetros.
Podría haberlo puesto que se desbordara cada 50, pero eso me está dando problemas para la medición de la velocidad. Así que me está dando problemas para la medición de la velocidad del pulso, o sea, para calcular la velocidad a la que iría mi rueda. En ese que entonces puse desbordamiento de uno y voy a llevar un conteo. En todo caso, seguimos. El main. Esto es para inicializar el LCD, encendemos las luces traseras, limpiamos el LCD, lo que fuera que tuviera y lo colocamos en la posición 1. Y luego hacemos nuestra rutina de configuración, que fue la que expliqué más arriba. Ahora, la rutina principal básicamente se va a encargar de imprimir el LCD y de controlar lo de las direccionales. Va a haber, como podemos escoger entre formato de 24 horas y formato de 12 horas de PM a M, pues dependiendo de qué formato estemos, de que va a estar por formato 0 o formato 1, pues entonces, pues dependiendo en qué formato estemos, la impresión va a ser diferente, aunque estamos imprimiendo los mismos valores, cuando pasemos de un formato a otro va a ocurrir una conversión de tiempo. Más adelante voy a explicar cómo se hace esa conversión. De momento en la impresión solamente cambia el PM a M, que se imprime un PM extra en el formato 12 horas. Para imprimir temperatura y gasolina, configuramos el ADC para que cheque el canal 3 del pin A3, que es donde tenemos el de la temperatura. Un delay de 1 milisegundo para que le dé tiempo a hacer la conversión. Leemos el valor del registro y luego lo convertimos a la temperatura. Como va a ser en porcentajes, básicamente sería por 100 entre 1023, que simplificado sería dividir bits entre 10.23. Ahora nos vamos al canal, vamos a utilizar ahora el del pin A1, que es el de la gasolina. Lo hacemos el mismo proceso, lo guardamos en bits 2 y aquí la diferencia es que como la gasolina lo estoy midiendo con una barra con bloquecitos negros, 10 bloquecitos negros, cada uno representa el 10%, entonces la división va a ser de 102.3 para que solo tenga 10 barritas. Y después de haber hecho esa conversión ya puedo imprimir mi valor de la gasolina para poder hacer que la gasolina se imprima normal, es decir, para poder hacer que se pueda dar el efecto de una barra de estado que se incrementa o decrementa. Se hace con un ciclo for que va a estar cambiando de posición de i, que va a ser el que va a estar checando, más 9. ¿Por qué más 9? Porque esto tengo que dejar estos 9 espacios libres. Entonces, si gasolina es 5, entonces voy a desplazarme 5 veces. Y cada vez que me desplazo voy a dejar o voy a imprimir 0 FF, que cuando yo imprimo 0 FF es el carácter del recuadro negro, totalmente negro. Entonces me da el efecto óptico de la barrita. Y imprimo justo al final espacios blancos hacia el frente, lo que me permite que cuando yo estoy retrocediendo vaya borrando los que ya no ocupe. Luego impresión del odómetro, dependiendo del modo. El odómetro ya sabemos que se va a imprimir, se puede imprimir o no se puede imprimir dependiendo si hay alarmas o no hay alarmas. El caso cero es cuando no hay alarmas. Bueno, la etiqueta de quieto es para hacer una limpieza, pero bueno, esa la voy a explicar más adelante cuando lleguemos al botón que triggerea esta etiqueta. Mientras tanto, vamos a explicar lo del odómetro. Si no hay ninguna alarma y el odómetro está en modo cero, o sea, en odómetro de viaje, y no le he picado a que me muestre la temperatura, entonces me va a mostrar lo del odómetro de viaje. Me va a imprimir viaje y el conteo del odómetro de viaje, que es un conteo separado al odómetro total para que uno se pueda reiniciar y el otro no. Ahora, si estoy en el odómetro modo 1, que es el total,
y no tengo, sigo sin estar viendo la temperatura, no lo tengo activado. Entonces imprimo total e imprimo las variables del total. Ahora, si ninguna de estas cosas ha pasado, lo que pasa es que sí que tengo el modo de temperatura activado, entonces en vez de imprimir el timer, voy a imprimir perdón, en vez de imprimir el odómetro, voy a imprimir la temperatura. Entonces imprimo temperatura, imprimo el valor de la temperatura e imprimo el valor hexadecimal de 0 por 25, que básicamente es un por ciento. Le voy a añadir el porcentaje para que sea 90%, 50%, etcétera. Y imprimo este espacio en blanco para que si voy dejando números los borre. Ese es el caso 0. El caso 1 es cuando existe una alarma de exceso de velocidad, simplemente voy a imprimir exceso de velocidad. Si el caso 2 es cuando hay una alarma de temperatura, imprimimos la temperatura y le añadimos el alto. En el caso 3 es cuando hay poca gasolina, cuando la barra de gasolina es de 2 o menos cuadritos, entonces imprimimos poca gasolina. Y si hubiera otro caso, en default no hacemos nada. Ahora, ¿cuándo se van a triggerear estas alarmas? Bueno, la de temperatura va a ocurrir cuando sea mayor a 90, mayor o igual a 90 de temperatura. Este era un LED indicador solamente. Lo importante es que la alarma la voy a mandar al caso 2, que fue el que los casos los acabamos de explicar. Si no, pues sigue siendo un LED indicador. Lo apago. Si gasolina es menor o igual a 2, como ya dije, la alarma se va al caso 3, que es el que dijimos. Ahora, para la impresión de velocidad, pues imprimo la velocidad, 4 dígitos para la velocidad y separo tres decimales. El punto 3 significa que estoy separando, voy a imprimir 3 decimales en velocidad. Y ahí luego imprimo el kilómetros por hora. Esto básicamente es que mis entradas del PB0 a PB3 siempre voy a tratar de tenerlos en estado bajo, porque si no le pongo eso a veces se descontrolaban, entonces lo estoy poniendo extra para que siempre, siempre esté en cero. Ahora, el while cambio de hora a 1, cuando ocurra el cambio de hora, cuando yo le dé el botón del teclado que me señala el cambio de hora, va a ocurrir la siguiente rutina. Nos vamos a estar desplazando por los dígitos y los vamos a ir sobreescribiendo. Si se habilitó la escritura, entonces voy a imprimir el nuevo valor de tiempo, que va a estar colocado en el dígito que yo estoy señalando. Y quito lo de escritura. Y esta parte es el cambio de etiqueta. Cada vez que yo oprimo el botón para cambiar de modo, este cambia el modo de PM a M. Y básicamente es para cambiar del formato de 12 horas a 24 horas. Y este es una subrutina para que el cursor pueda parpadear o no pueda parpadear. Que va a parpadear cuando estemos ajustando la hora para que se note. Y esto es lo último de nuestra rutina principal. Esto es simplemente checar lo de las direccionales. Esta primera condición es que si está activada una de las direccionales, la de la izquierda, y, perdón, esa no, esta es la de las intermitentes. Si está activado el del botón de las intermitentes y tengo la llave activada, entonces activo la etiqueta 3. Eh, Ahora sí, si esto no ocurre, como esto tiene prioridad, tengo que checar que ocurra. Si no ocurre, tengo que checar que ocurra primero. Si no ocurre, ahora sí puedo checar la 1 está activada, mientras la otra está desactivada y la llave está prendida, entonces a la etiqueta esta dale el valor de 1. Que todo esto, estos valores los voy a checar luego en un switch. Ahora para la derecha sería lo mismo, solo que cambio el pin, estos son iguales y le doy otro valor a la etiqueta. Si nada de esto ocurre, a la etiqueta le doy el valor de 0. Y luego en mi switch voy a poner que no haga nada, que no encienda las luces. Y eso sería todo por la parte del main. En la continuación del video voy a explicar el resto de subrutinas y de interrupciones.